Continuamos, ¿sí? Recién vimos la primera generación de derechos, que decimos que son los derechos civiles y los derechos políticos, las libertades individuales, que ya, como les decía, son las que surgen a partir de cuando se va constituyendo lentamente el capitalismo con las revoluciones burguesas, ¿sí? En contraposición a todo lo que significaba el sistema feudal, que era el sistema social previo al capitalismo, y la monarquía, que era el régimen político que era propio del sistema feudal, ¿sí? Que es la antesala al capitalismo y al Estado-Nación que hoy tenemos. Entonces, hoy en día, como existen tres generaciones de derechos que todas juntas constituyen los derechos humanos, ¿sí? No es que en esos momentos, a medida que van surgiendo estas corrientes de derechos, no es que ya se plantea el concepto de derecho humano, sino que los derechos humanos como concepto van a ser creados a posteriori, ¿sí? En la década de los 70 se va a pensar a concebir que estas tres generaciones de derechos son, las tres juntas, los derechos humanos, constituyen el concepto de derechos humanos, ¿sí? Entonces, derechos civiles, derechos políticos son primera generación de derechos, y ahora venimos con la segunda generación de derechos, que ¿cuándo surge? Esto es, la segunda generación es a posteriori de lo que hablábamos en el primer video, ¿sí? También son procesos lentos y son cambios sociales que se van produciendo, ¿sí? A partir de luchas de distintos sectores sociales, y a partir de esas luchas se van conquistando nuevos y derechos, ¿sí? Esta segunda generación de derechos, si lo pensamos en términos históricos, podemos relacionarlos, ¿sí? Los derechos sociales son los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos culturales, ¿sí? La segunda generación de derechos son los derechos económicos, sociales y culturales. Y a ver, los derechos económicos y sociales particularmente van a surgir en sus inicios en la época en Estados Unidos, en el gobierno de Roosevelt con el New Deal. Cuando se acuerdan que en el año 1929 es la caída de la bolsa de Wall Street, y bueno, y eso va a conducir a un desastre económico en Estados Unidos, ¿sí? Durante la década del 30, que después también va a tener repercusiones mundiales, ¿no? La década del 30 hubo un parate, recesión mundial, un parate comercial internacional, ¿sí? Y el origen es, algunos dicen que es la economía de Estados Unidos, en esos momentos con la caída de Wall Street, que es mucho más complejo el tema, no es que, pero no viene al caso ahora, pero sepan que esta segunda generación de derechos se relaciona con esa crisis económica, ¿sí? Que de la década del 30 en los Estados Unidos, a partir de la cual va a surgir Roosevelt como presidente, y la propuesta para solucionar esa crisis es el New Deal, el nuevo trato en español. Y bueno, y este nuevo trato tiene, ¿qué significó? Bueno, significó, por ejemplo, darle derechos a los trabajadores, porque a partir de esa crisis del 29 había mucho desempleo, ¿sí? Están las imágenes, fotos de la época de gente haciendo filas enormes para comer en comedores, gente viviendo en la calle, pero grandes cantidades, ¿sí? Mucho desempleo, crisis económica drástica en Estados Unidos. La propuesta justamente fue cambiar la lógica, ¿sí? Si hasta ese momento existía el Estado liberal, la economía era liberal, ¿qué pasó a partir de la década del 30 y a partir de Roosevelt? Se empieza a proponer una política con el Estado como una figura presente, ¿sí? Una figura fundamental interviniendo en la economía, ¿sí? Interviniendo en la economía. Les suena, ¿no? Todo esto, interviniendo en la economía, reconociendo derechos a los trabajadores, creando la política social para contener a la gente que estaba sufriendo, ¿sí? Las consecuencias del desastre económico del liberalismo que venía ejerciéndose con anterioridad. Bueno, Roosevelt también va a tener como grandes compañeros a los sindicatos, ¿sí? En esos momentos los sindicatos en Estados Unidos eran fuertes y se los tenía como aliados en pos de reconstruir la economía, ¿sí? Yo les cuento esto porque esto después va a ser lo que Roosevelt fue la práctica de lo que después se va a teorizar, y que es la teoría de Keynes, ¿sí? Keynes, que era un británico, un economista británico, va a hacer la teoría de todo esto que comenzó también en la práctica en Estados Unidos con Roosevelt, el New Deal o el nuevo trato, ¿sí? En Europa podemos ver más fuertemente, digamos, esto de los derechos sociales y los derechos económicos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La Segunda Guerra termina en 1945,
y piensen que Europa estaba devastada, piensen que guerra, destrucción de todo, a ver, destrucción de las casas, de las viviendas, de las industrias durante la guerra, si no estaban destruidas, se habían reconvertido habían dejado de producir los bienes que necesitamos los civiles, la gente en la vida normal, para construir armas, ¿sí? Y además sí, estaban destruidas las industrias por bombardeos, digo, saben, ¿no? Una guerra destruye todo, vidas humanas, destruye infraestructura, transporte, destruye casas, industria, destruye todo. Y Europa era un continente devastado a posteriori de la guerra, ¿sí? Durante y cuando concluye inmediatamente la guerra estaba destruido. Y bueno, y esta segunda, a partir de esa destrucción va a surgir el Plan Marshall, que es una propuesta de financiamiento desde los Estados Unidos, ¿sí? Para reconstituir la economía de Europa occidental. Y bueno, para entender un poco más el contexto también del surgimiento de estos derechos de segunda generación, los derechos sociales y económicos, que es a favor más bien de la clase trabajadora, son derechos a favor de los derechos de los trabajadores, ¿sí? También hay que pensar que luego de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, existían fuerte presencia de partidos comunistas en Europa y fuerte movimiento social del pueblo, ¿sí? Pretendiendo cambiar el status quo, cambiar la situación de la sociedad a favor de las mayorías, ¿no? Del pueblo, de la clase trabajadora, ¿sí? Que hasta ese momento todavía no estaban contemplados, ¿sí? Por ejemplo, no existía, ustedes saben que, a ver, si uno piensa, por ejemplo, a principios del siglo XX, nosotros, por ejemplo, pensemos en la Argentina. No existía el derecho a las vacaciones pagas, no existía la indemnización. Si vos tenías un accidente de trabajo, no sé, tenías una amputación de la mano, que puede pasar, espero que nunca, pero pasan cosas, y eso el patrón, la patronal, el capitalista, te tiene que pagar una indemnización, ¿sí? Porque eso te pasa porque vos sos digamos, es feo por ahí la palabra, pero a ver, se considera que la fuerza de trabajo es también una mercancía, ¿no? Uno vende la fuerza de trabajo porque no tiene más que ello, como trabajador o trabajadora, y a cambio te pagan un salario, ¿no? Y bueno, entonces se considera que el capitalismo, digamos, tiene que hacerse cargo y es justo que se haga cargo de las desgracias que te puedan suceder a vos como trabajador, como dependiente del patrono, del capitalista, como le quieran decir. Un montón de derechos, no sé, el derecho a, si tenés un hijo, tener tus días por maternidad, lo que decíamos, las vacaciones, el salario mínimo vital y móvil tampoco existía, ¿sí? El derecho a la huelga no existía. Sí, hacías huelga, ustedes saben, por ejemplo, los anarquistas, los comunistas a principios del siglo XX hacían huelgas acá en la Argentina, ¿no? Pero que no tenías derecho a hacerla, la hacías y después te reprimían y morías. Era así, no era que existía un derecho a la huelga. No existía un derecho a constituir sindicatos, no existía el derecho a afiliarse a sindicatos, ¿sí? Bueno, todo esto hace a los derechos, ya les digo, a los derechos sociales económicos, ¿sí? Bueno, a ver, y lo que les decía, había muchas protestas en Europa, ¿sí? A posteriori de la Segunda Guerra Mundial, esta fuerte presencia del comunismo, y el movimiento de la gente, del pueblo, de los trabajadores, ¿sí? En la Europa occidental. Pero también al mismo tiempo piensen que tenemos a la Unión Soviética, la Revolución Rusa, que se produce en el 1917, ¿sí? Y que estaba vigente, ¿no? Que va a estar vigente hasta el 1989, sí, que en realidad va a caer a posteriori, pero con fuerza va a seguir, está vigente, sí, en paralelo a esta época, ¿sí? A la posguerra. La posguerra, que como decíamos, la Segunda Guerra termina en el año 1945, ¿sí? La posguerra se considera los años 50, los años 60, ¿sí? Y bueno, a ver, también en esta generación de derechos están los derechos culturales, el derecho a la educación, ¿sí? Esto del derecho, sí, a que el pueblo se eduque, al derecho a aprender, que también el derecho a aprender existe ya desde la primera generación de derechos, pero ahora vamos a entender por qué la diferencia. El derecho, sí, el derecho a la educación terciaria también, ¿sí? Son bienes
Estos son, a ver, la educación, la salud, que hoy también se está charlando mucho, ¿no? Que volvió a estar la cuestión de qué es mercancía, qué es un bien social, la disyuntiva, ¿no? Salud, educación, bueno, para mí y para todos los que estamos a favor de estos derechos sociales, económicos y culturales, la salud y la educación es un bien social, ¿sí? Y son parte, digamos, y son parte de los derechos humanos, ¿sí? Así que desde ahí podemos argumentar por qué es importante que el Estado sí garantice la educación y la salud pública, ¿sí? ¿Y por qué? A ver, la diferencia, ¿cuál es la diferencia para entender, ¿no? Con el rol del Estado, ¿no? En la primera generación de derechos, ¿se acuerdan que decíamos libertad en oposición al poder, ¿no? El poder que hoy sería, el liberalismo piensa que el poder hoy es el Estado-nación, ¿sí? O el Estado, Estado-nación, provincial, el Estado en general como concepto. Y si desde la primera generación de derecho la filosofía liberal se propone que para ampliar la libertad, ¿no? Porque el concepto rector del liberalismo es la libertad, hay que disminuir la esfera de presencia del poder, ¿no? Esto sería, a ver, si lo llevamos a la primera generación de derechos sería, Estado, esta es mi casa, vos no podés entrar, ponerle límites al Estado, restringirlo, ¿sí? Esa es la primera generación de derechos, lo que tiene que ver con los derechos civiles, ¿sí? Estado, no me podés torturar, Estado, no me podés mandar presa sin tener argumentos, sin yo tener derecho a defensa, principio de inocencia, ¿se entiende? Es decirle un freno, límites, reglamentar el actuar del Estado, ¿no? La primera generación de derechos. En cambio, esta segunda generación de derechos son diferentes. Acá el Estado tiene que tener un rol activo, ¿sí? Se precisa que el activo del Estado para garantizar esto, o sea, no hay salud, no hay derecho a la salud si el Estado no, o sea, un derecho a la salud real, ¿no? Efectivo, si el Estado no está presente garantizando los hospitales públicos, todo, desde los insumos, los medicamentos, los recursos humanos, los médicos, los enfermeros, los instrumentadores, todo lo que hace a la salud pública. Si el Estado no está presente, no se hace efectivo el derecho a la salud, ¿sí? Y pasa a ser parte de la... A ver, si el Estado no está presente, la salud, ¿quién la brinda? El mercado, ¿sí? Y